Como ustedes recordarán, nos hemos ocupado antes de un caso judicial que tiene más de 30 años y que es un caso absolutamente espantoso, que es el caso Manta y Vilca, dos localidades de Huancavelica que en los años 80, en la primera década de los años 80, en el marco del conflicto armado interno, se convirtió en una zona donde decenas de mujeres, en ese momento adolescentes, fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas, violadas sexualmente. Durante años reinó el silencio en Manta y Vilca, por supuesto el dolor y la rabia también, pero hubo un grupo de mujeres que dijo basta. Y dijo, no, este dolor tiene que transformarse en justicia y esto hay que denunciarlo ante el Poder Judicial. Y han ido al Poder Judicial y el caso se está desarrollando, pero lo cierto es que con bastante lentitud por el momento. Va a continuar la exposición el día de hoy de los alegatos. Es el turno de la parte civil, que está representada por el doctor Carlos Rivera del IDL, quien defiende a 6 de las 9 mujeres que denuncian. Demus también es otra organización que está siguiendo el caso y que se está encargando de monitorear la situación de estas mujeres que han denunciado el caso. Es un juicio histórico por el caso Manta y Vilca y lo impresionante es que sigue en audiencia reservada. No entendemos por qué tenemos que un caso de violación sexual cometido por miembros de las Fuerzas Armadas tiene que manejarse en términos reservados. Lo cierto es que es un caso típico donde militares puestos ante la justicia se han encargado durante mucho tiempo de prolongar los temas, de hacer farragoso el proceso, de demorarlo. La sala tampoco ha sido ágil, y eso hay que decirlo, una sala que ha podido hacer las cosas más rápido, con más premura. Han pasado muchos años, estas mujeres son hoy día mujeres muy mayores, algunas de ellas, pero que han tenido el coraje y la valentía de, pese a haber vivido un pasado como ese, lacerante y doloroso, donde el cuerpo de las mujeres fue parte del territorio de la guerra, ¿no es cierto?, decidieron hacer la denuncia correspondiente. En aquellos años, las Fuerzas Armadas, cuando el presidente Belaúnde autoriza el ingreso en el conflicto armado interno de los militares, tienen una política desacertada, donde la violación a los derechos humanos y la lógica de tierra arrasada es una lógica que está muy presente en la actividad militar. Es verdad que luego cambian, es verdad que luego hay un proceso de aprendizaje, pero hasta que eso ocurre, hasta que militares y policías entienden que al enemigo en el campo había que ganarle de otra manera, se producen violaciones sexuales como en el caso Manta y Vilca, entre otras, por supuesto, violaciones a los derechos humanos. Ahí está justamente, ¿no es cierto?, las imágenes de los grupos de mujeres feministas, organizadas, de sociedad civil, que le están diciendo al Estado peruano, oiga usted, aún 30 y tantos años después, nadie tiene el derecho de tocar el cuerpo de una mujer, y ahí está, justamente, un Estado no viola. Es el mensaje de las organizaciones de mujeres frente al caso Manta y Vilca. Y lo otro es que si esto sigue demorando, la justicia no llegará. Y la justicia tiene que llegar para este conjunto de mujeres que ha tenido el enorme valor de denunciar. Muchas de ellas vienen desde su localidad cada vez que hay juicio, no arredran, no tienen miedo, tienen una valentía y un estado de ánimo en el que permanentemente están enfrentando a la justicia y llevando el caso lo más lejos que pueden para poder obtener justicia en el caso Manta y Vilca. Un Estado que viola, un Estado violador, como lo fue y lo es en algunos casos el Estado peruano con los miembros de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno, es un Estado que tiene que responder ante tribunales. Y el caso Manta y Vilca es eso, es un caso emblemático donde la violación sexual fue sistemática en algunos lugares y momentos del conflicto armado interno. Muy bien, eso es el caso Manta y Vilca, lo estamos siguiendo de cerca. Repetimos, no entendemos por qué tiene que haber sesiones reservadas en un caso que debería ser
ampliamente difundido y ampliamente conocido, pero en tal caso así están las cosas, así está el caso y ojalá que las mujeres mantinas puedan pronto encontrar justicia, aunque hayan pasado más de 30 años desde que sus cuerpos fueron atropellados en términos de sus derechos, por supuesto, por miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país.